un podcast de Cooperativa. Se disparó el desempleo entre enero y marzo, 8,9%. La cesantía femenina llega a los 2 dígitos. En medio del debate sobre salario mínimo y el proyecto de reconstrucción. Por los recortes en el Estado, Quirós reitera, dijo, no se va a tocar ningún beneficio social. El gobierno asegura que además ningún recién nacido se quedará sin su ajuar público. Ver para creer, dicen en el PS. Hay 3 extranjeros y un chileno detenidos por el secuestro del empresario de San Miguel, liberado en las últimas horas. Tienen vínculos con el Tren de Aragua. Más de 400.000 vehículos se espera salgan de la capital por el fin de semana largo. Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable. Temperaturas más altas de lo habitual para el invierno, con lluvias intensas pero breves. Así se espera el fenómeno del Niño en la dirección meteorológica. En el mundo, la Casa Blanca defiende su guerra con Irán en comparecencia ante el Capitolio. En otra jornada, además, de nerviosismo en los mercados. El dólar sube casi 20 pesos a esta hora. Trump pondrá su foto en los pasaportes norteamericanos. Con los exministros Jaime Pizarro y Nicolás Monkeberg en el directorio, Moza logra el control de blanco y negro. Y en la cancha, Palestino visita a Gremio por la Sudamericana, la Católica al Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores. Esta noche transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con la información policial de la jornada. En buen estado de salud fue liberado el empresario que estuvo secuestrado una semana, encontrado en Colina junto a un vehículo incendiado. Hay 4 personas vinculadas al Tren de Aragua que están detenidas. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Hola, Vero, Rodrigo, muy buenas tardes. Claro, muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, es que el equipo ECO del Ministerio Público confirmaba que Jorge Vera Fierro, de 84 años, había sido liberado por sus captores que lo tuvieron secuestrados por una semana. 180 horas se mantuvo en cautiverio esta víctima, este empresario ferretero oriundo de San Miguel, que fue abandonado durante esta madrugada en un sitio eriazo en la comuna de Colina. Ahí fue encontrado por vecinos que avisaron en primera instancia que en la cercanía había el incendio de un vehículo, se estaba quemando, vehículo que posiblemente pudo haber sido ocupado para trasladar a la víctima, para dejarla abandonada en ese lugar. En ese momento es que la misma víctima manifiesta que había sido capturada por ciudadanos extranjeros. Ahí de inmediato Carabineros le presta asistencia, lo trasladan hasta un centro médico del sector norte de la capital, en donde se constataron sus lesiones y se corroboró que este adulto mayor, insulino dependiente, se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de lesión. Fue el subprefecto, durante esta mañana, subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigación Policial Especial, la BIP Antisecuestros, que confirmó que en esta semana hubo un proceso de negociación con los captores, proceso que fue exitoso, aunque no se refirieron específicamente si es que hubo un pago eventual por la liberación de esta persona secuestrada. Escuchamos al subprefecto Hazel Barrientos. El resultado de este proceso investigativo, que se basó principalmente en el proceso de negociación indirecto llevado por 180 horas, lo que permitió el día de hoy, en la madrugada, poder encontrar a la víctima de 84 años en buen estado de salud, con vida, que era lo principal de este proceso investigativo. Hay que entender que estos casos se abordan en 3 fases y la principal es conseguir la liberación de la víctima o el rescate eventualmente. Y es lo que precisamente se logra. Daban cuenta también de que en este proceso de negociaciones son los mismos captores quienes interrumpen el proceso de negociación al exigir una cantidad de dinero que no podía pagar la familia. Esto luego de que se filtrara que la misma víctima tenía un patrimonio superior al que realmente era. El Ministerio Público además confirmó que se logró la detención de 4 personas, un ciudadano chileno y el resto de origen venezolano. 2 de los involucrados fueron capturados en la comuna de Iquique, todos los detenidos vinculados a la banda transnacional Tren de Aragua. Así lo indicó el fiscal Héctor Barros, jefe del equipo contra crimen organizado y homicidios. Que los detenidos fueron detenidos con anterioridad a que liberaran a la víctima, por cuanto la Policía de Investigaciones ya tenía determinado
el primer lugar de cautiverio donde había estado la víctima. Estas organizaciones que están vinculadas al Tren de Aragua, en este caso en particular, los lugares de cautiverio no es uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas con la finalidad de precisamente que nosotros no las podamos encontrar y obviamente poder alargar los procesos de negociación. Son del Tren de Aragua. Tienen vinculación con la organización del Tren de Aragua. Claro, dice el fiscal Barros que hubo más de un lugar de cautiverio, así operan estas bandas transnacionales. Además indicó que en el proceso investigativo se ha logrado identificar a más integrantes de la banda, esperando detener a la totalidad de las personas que participaron de este secuestro durante los próximos días. Desde el gobierno también reaccionaron muy temprano a esta noticia de la liberación de este empresario secuestrado. Habló la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Primero, reconocer el trabajo realizado por Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público. No es mucho lo que podemos decir. Sí que como Ministerio de Seguridad estamos coordinando a todos los actores para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los ejes solicitados por el presidente de la República. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan. Claro, ahí la voz de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, todavía hartas dudas respecto al rol y funcionamiento de esta banda detenida, precisamente cuáles fueron las funciones que cumplieron los 4 personas capturadas. Eso se va a conocer durante la jornada de mañana en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde van a ser formalizadas estas personas por el delito de secuestro. En la mañana el director general de investigaciones decía que estas 4 personas habían sido detenidas antes de que se concretara la liberación del empresario, ¿no, Felipe? Sí, claro, hay 2 personas que ya habían sido detenidas incluso con el proceso de negociación en marcha. Y no se informó a los medios porque no quería entorpecerse precisamente este proceso de negociación y que finalmente fuera liberada esta persona. Sí, claro. Y él agradecía además la colaboración de la policía colombiana, pese a que ellos son venezolanos, o sea, hubo un cruce ahí. Sí, cruce de información que se chequeó con las identidades, porque estas personas aparentemente habrían tenido algunos antecedentes policiales o pasadas por el país colombiano. Claro, porque con Venezuela sabemos que la relación ni datos, ni no es entrega fluida, de información, digamos, por decirlo de una manera. pese a los acuerdos que se firmaron durante el gobierno anterior en algún momento. Felipe, seguimos atentos a las novedades que puedas tener en este caso en los próximos minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hay problemas con el tránsito en la Alameda del Libertador Bernardo Higgins, pleno centro de Santiago. Estaba fijada una marcha estudiantil desde Manuel Rodríguez hacia el oriente. En algún momento se trataron de acercar a la Moneda, actuó Carabineros allí y se levantaron incluso barricadas por parte de algunos encapuchados a la altura de San Antonio. Ahí está la iglesia de San Francisco, algunos edificios públicos también, como el Ministerio de Bienes Nacionales. Incidentes, detenidos, esto está pasando a esta hora y la Alameda con muchos inconvenientes para el normal flujo de los vehículos. Yo diría que en ambos sentidos, por las imágenes que circulan, sobre todo en redes sociales. Más problemas con el tránsito. Está cerrado el ingreso a la vía expresa de General Velázquez al sur entre Carlos Valdovinos y Departamental por un accidente. Hay un procedimiento de asistencia vial en desarrollo. Hay que buscar alternativas, dice Transporte Informe en su cuenta en X. Día de cuenta pública en la Fiscalía Nacional, con una crisis de seguridad, lo hemos visto que no da tregua. ¿Qué dijo Valencia? Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, algunos avances que se reportaron durante esta mañana por parte de la Fiscalía del año 2025, comenzando por el aumento de denuncias, ya que se registraron más de 1.917.000 denuncias durante el año 2025, casi un 16% más que en el periodo anterior. Respecto al crimen organizado, este tuvo un crecimiento del 5,8%, reportando también grandes golpes al narcotráfico, con un aumento del 340% de la incautación de cocaína, seguida por el cannabis, con un aumento del 50% en su incautación, y un 24% más de drogas sintéticas incautadas. En cuanto a lo financiero, también se destacó el congelamiento de más de 400 cuentas bancarias y lo que comentábamos, se registra una baja
de un 11,5% en los homicidios a nivel nacional. Respecto a la eficiencia judicial, también se reportó una mayor cantidad de imputados conocidos en los distintos delitos y un aumento del 10% en las condenas totales. Todo un trabajo de persecución penal que, según el fiscal Ángel Valencia, ha contribuido en esta disminución de los datos. Vamos a pasar a escuchar sus declaraciones. Es difícil afirmar que con el proyecto ECO hayamos aumentado la cantidad de detenidos por homicidios y secuestros, que hayamos aumentado la cantidad de formalizados, que hayamos aumentado la cantidad de casos esclarecidos y que paralelamente hayan reducido los homicidios, que eso no tenga algún tipo de vínculo. A nosotros nos parece que es una hipótesis bastante plausible, que este impacto en la delincuencia, en las bandas que han cometido estos delitos graves en contexto del crimen organizado, ha tenido también efecto en la reducción de la cantidad de homicidios. Pero tenemos todavía desafíos pendientes importantes y eso esperamos abordarlos con el plan de fortalecimiento. Sí, también hubo varias solicitudes por parte del fiscal nacional, entre ellas un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado. También pidió que se entregue un incentivo al retiro a fiscales y funcionarios del Ministerio Público, equiparándolos con el resto de la administración del Estado, llamó a impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar dinero y bienes obtenidos ilícitamente. Esto sobre todo por los presuntos recortes que se podrían llevar a cabo en el futuro. Sobre esto vamos a escuchar a las diputadas de Renovación Nacional, Jimena Osandón, y a la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, quienes también asistieron a esta cuenta pública y comentaron sobre la estrategia de seguridad del gobierno y estos posibles recortes. Nos demostró que con el mismo presupuesto ha ido avanzando, ha hecho mucho, pero en el fondo el fiscal nacional hizo saber de buena forma que efectivamente necesitaban más presupuesto. Cuando se incautan bienes al crimen organizado, cuando se le congelan cuentas al crimen organizado, esa plata, como se hace en otros países, podría venir justamente a quienes se encargan de combatir el crimen organizado. Ya en la Comisión de Seguridad estamos discutiendo proyectos importantes, pero que vienen del 2022, y también seguir insistiendo al gobierno que nosotros estamos en disposición de trabajar conjuntamente para enfrentar los crímenes, pero que hoy día estamos a ciegas sobre el plan que tiene el Ministerio, el gobierno del presidente Kast en materia de seguridad. En cuanto a la eficacia judicial, esto mencionó que tenía que ver también con que se lleva un poco más de un año y que comenzara a regir la política de persecución penal, que traza una hoja de ruta para los próximos años. Además de esto, durante el mes de mayo viene otro desafío para la Fiscalía, que es la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, que significaría una mayor cantidad de funcionarios y fiscales. En esta primera etapa ingresarían por lo menos 70 fiscales que estarían relacionados con los equipos de flagrancia, todo para tener mejores resultados en los siguientes años. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Vamos al norte, a la región de Antofagasta, para saber de 7 personas que resultaron graves por el volcamiento de un bus de pasajeros. Esto ocurrió a la altura de Taltal. La máquina venía de Calama a Santiago. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Rodrigo, así es. Una compleja emergencia se vivió durante la madrugada de este miércoles en la región de Antofagasta, cerca de las 2:50 horas, a la altura del kilómetro 1204 de la Ruta 5 Norte. Un bus de la empresa SIGBUS que viajaba desde Calama hacia Santiago volcó un costado de la calzada con 43 pasajeros a bordo. La lejanía del sector, ubicado en el sector de Los Vientos, en la comuna de Taltal, obligó a un despliegue masivo que no solo incluyó a bomberos y SAMU, sino que también activó una red de asistencia con ambulancias de empresas privadas que operan en este mismo sector para poder atender a los heridos en medio de las bajas temperaturas de la madrugada. Héctor Trujillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Taltal, entregó detalles de la labor de este rescate. Al llegar al lugar nos encontramos con un bus volcado que venía de norte a sur, que traía 43 pasajeros, ¿ya? De los cuales de ellos fueron 7 con heridas de diversa consideración que fueron enviados o derivados al hospital de Antofagasta, y podríamos decir que aproximadamente unos 10 pasajeros más con heridas menos graves que fueron derivados al hospital de Taltal. Nosotros trabajamos netamente en apoyo al equipo SAMU, lo que fue movilizar, atender a los pacientes
prestar abrigo, porque por el sector en la hora de la madrugada mucho frío. Cabe recalcar que al estar lejos de otras ciudades se activó, como lo decía el comandante, la red de salud regional, derivando a los heridos más complejos hacia Antofagasta, 7 de ellos que estaban en estado de gravedad, afortunadamente fuera de riesgo vital, el resto al hospital 21 de mayo de Taltal, todo coordinado por bomberos, que también fue apoyado por ambulancias de empresas privadas de Minera Las Cenizas, de los parques Engie y Colbún, que están en la misma carretera, y ambulancias del SAMU Antofagasta y de la Posta Paposo. A través de un comunicado, la empresa se refirió a esta situación señalando que los pasajeros y la tripulación se encuentran en buen estado en general. En el lugar también trabajó, por instrucción del Ministerio Público, la CIA de Carabineros para poder determinar las causas de este nuevo volcamiento que ocurre en una compleja ruta con mucha camanchaca y escasa señal de celular, que afortunadamente esta vez no dejó víctimas fatales. Pero sí 7 personas graves. Este volcamiento de un bus de pasajeros que venía de Calama a Santiago. Dayan Márquez, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Les decía yo, los incidentes en la Alameda, estuvo cerrada incluso el acceso a la estación del Metro Universidad de Chile. El Metro de Santiago dice que hace minutos nomás ya se habilitó el servicio nuevamente, pero llama a utilizar el acceso de calle Nueva York para entrar y salir de la estación, esto en el corazón de la ciudad de Santiago. Y eso afecta incluso a la comuna de Providencia, Rodrigo, porque el tránsito de Providencia hacia el poniente es desviado en la avenida Salvador al sur. Hay una cantidad de vehículos, una congestión muy importante en avenida Providencia al poniente, al menos desde Miguel Claro, porque claro, valga la redundancia, llegan hasta Salvador y ahí tienen que desviarse. La congestión es muy grande, dice Transporte Informa de la región metropolitana. Vamos a la región de Valparaíso, inquietud aún, por cierto, por la salud del niñito baleado en un asalto, estaba junto a sus abuelos, recuerden ustedes, ahí en la comuna de La Cruz. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, sin detenidos confirmados, al menos oficialmente se mantiene esta investigación que lleva a cabo la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones a propósito de este asalto que ocurre la madrugada de ayer en la comuna de La Cruz, esto es al interior de la región de Valparaíso, donde sujetos encapuchados balearon a un niño de 7 años, causándole lesiones graves que significaron que en un principio estuviera internado en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca para luego ser trasladado a un hospital de la misma red, el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde hemos podido saber que este niño de 7 años se mantiene en condiciones estables y en buenas condiciones generales, pese a la gravedad, cierto, de su lesión. Se informó también de un posible traslado a otro centro asistencial de la red privada, dependiendo de cómo vaya evolucionando este menor de 7 años que, como decíamos ayer, en medio de un violento asalto que sufren sus abuelos al interior de su domicilio en una parcela, resulta baleado mientras al parecer estaba gritando, asustado por todo lo que estaba pasando y la violencia que perpetraron estos sujetos hacia particularmente su abuelo, que resulta con fractura en una de sus extremidades a propósito de una golpiza. Y sobre estos hechos, hoy día precisamente habló su abuela, otra de las víctimas de este asalto, Rebeca, quien relató más o menos lo que ocurrió durante la jornada del asalto. Realmente fue una cosa que nunca me lo hubiese imaginado, porque al verte ya con la delincuencia, los delincuentes encima tuyo, ver a mi nieto, al verlo a ellos que me apuntaron, venía mi marido con él, porque yo cuando los vi como que me perdí la noción por un rato, pero después ya los vi bien y ya empezaron a revisar. Sí, eso es parte del relato de la abuela que fue víctima durante la madrugada de ayer de este violento asalto, donde recordemos cerca de por lo menos 4 sujetos encapuchados y armados ingresaron a un domicilio al interior de una parcela en el sector de Pocochay, esto en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso. Allí, según la información que entregó ayer el Seremi de Seguridad, robaron cerca de 3 millones de pesos en especies, principalmente joyas, para luego darse a la fuga tras haber golpeado al abuelo y baleado a este niño que, como decíamos, permanece hospitalizado todavía, pero estable y en buenas condiciones generales, mientras en paralelo continúan las diligencias de la Brigada Investigadora de Robos, la Viro, para poder dar con la identidad y la detención eventualmente de estos violentos asaltantes
que protagonizaron este hecho al interior de la región de Valparaíso. Sí, pero bien violentos en su actuar los delincuentes allí en La Cruz, una zona rural de parcelaciones. Este niñito estaba al cuidado de sus abuelos. Le escuchábamos a una de sus abuelas precisamente. Belén, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Malas noticias con el empleo. En el verano subió lo de la cesantía femenina, un poquito crítico, ¿no? En torno a los 2 dígitos, justo cuando se habla de sueldo mínimo, del plan de reconstrucción. El gobierno sale al paso. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el INE dio a conocer los resultados de su encuesta nacional de empleo para el trimestre enero-marzo del 2026 y los datos dieron cuenta de un alza en la tasa de desocupación de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses a 8,9%. Aquello explicado por el alza de la fuerza de trabajo de 0,7% mayor al alza de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. Al respecto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, habló de cifras nada alentadoras, que son 925.000 personas las que no tienen empleo actualmente, lo que pone en relevancia el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. Dicha iniciativa también fue destacada por el titular de Hacienda, Jorge Quirós, quien además fue crítico del manejo previo en materia económica. Lo escuchamos. El desempleo que heredamos es consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo. Ese modelo fracasó y a donde vamos ahora es a recuperar el desarrollo, donde el desarrollo se genera a través de inversiones, de actividad privada, empresarial, pujante, y donde el Estado ayuda con regulaciones que funcionen más fácilmente y con menores tasas de impuestos. Y en eso consiste el plan de reconstrucción para recuperar el empleo y volver a nuestras metas de empleo que queremos, porque este desempleo es inaceptable. Más pronunciada aún fue la cifra de desempleo femenino en el primer trimestre del año, que volvió a los 2 dígitos y pasó de 9% en el trimestre móvil anterior a 10% entre enero y marzo. En tanto, el incremento interanual fue de 0,5 puntos porcentuales por el aumento de la fuerza de trabajo de las mujeres, superior a la variación de las ocupadas. Al respecto, el ministro Tomás Rau destacó que el gobierno tiene plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones al proyecto de Sala Cuna, que está en discusión en el Senado, una prioridad que destacó Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. Llevamos ya 51 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%, volvimos a unos niveles de un 10%, y esto es especialmente preocupante en el caso de aquellas mujeres con niñas y niños menores de 2 años, porque vivimos recién una nueva reducción por la ley de 40 horas, pero hay que pensar que las mujeres con niñas y niños menores de 2 años tienen además 1 hora menos por la hora para alimentar, ¿cierto? Por eso es tan importante lo que anunció el ministro Tomás Rau de priorizar, y él fue muy claro que la prioridad es el proyecto de ley de Sala Cuna. En cuanto a la tasa de ocupación informal, esta tuvo un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses y llegó a 26,5%. Las mayores incidencias en los datos de personas ocupadas informales fueron en los sectores del comercio y la industria manufacturera. Es parte del análisis de Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES-UC. Si bien se crearon 45.000 empleos en 12 meses, esta cifra refleja una marcada desaceleración y además la totalidad de los nuevos puestos corresponde a ocupaciones informales, principalmente asalariados privados informales y trabajadores por cuenta propia informales. En contraste, el empleo formal privado continúa cayendo. A esto se le suma que el desempleo de larga duración alcanzó un 18%, evidenciando crecientes dificultades para la reinserción laboral. También en materia laboral, el ministro Rau abordó el término de las negociaciones con la CUT por el alza del sueldo mínimo. La propuesta del gobierno es un alza de 23.000 pesos para llegar a los 562.000. Dijo que el Ejecutivo propuso un reajuste de 4% en línea con la inflación proyectada para este año, pero que la postura de la CUT fue bastante mayor, que no se pudo acercar a esas posturas y que lo que corresponde ahora es que el gobierno presente un proyecto de ley para que esto sea discutido en el Congreso. Gracias, Gonzalo. Chao. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Se disparó el desempleo entre enero y marzo, 8,9%. La cesantía femenina llega a los 2 dígitos, en medio del debate sobre salario mínimo y el proyecto de reconstrucción. Por los recortes en el Estado, Quirós reitera, dijo, no se va a tocar ningún beneficio social. El gobierno asegura que además
ningún recién nacido se quedará sin su ajuar público. Ver para creer, dicen en el PS. Hay 3 extranjeros y un chileno detenidos por el secuestro del empresario de San Miguel, liberado en las últimas horas. Tienen vínculos con el Tren de Aragua. Más de 400.000 vehículos se espera salgan de la capital por el fin de semana largo. Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable. Temperaturas más altas de lo habitual para el invierno, con lluvias intensas pero breves. Así se espera el fenómeno del Niño en la dirección meteorológica. En el mundo, la Casa Blanca defiende su guerra con Irán en comparecencia ante el Capitolio. En otra jornada, además, de nerviosismo en los mercados. El dólar sube casi 20 pesos a esta hora. Trump pondrá su foto en los pasaportes norteamericanos. Con los exministros Jaime Pizarro y Nicolás Monkeberg en el directorio, Moza logra el control de blanco y negro. Y en la cancha, Palestino visita a Gremio por la Sudamericana, la Católica al Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores. Esta noche transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.